Bienvenidos, queridos amigos y amigas, de nuevo a este estudio sencillo de la Biblia. Estamos hoy en el tema 265 y estudiaremos los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Crónicas. Adelante, Francisco. Con la Biblia preparada, como siempre, hacedme caso. Llegado a este punto de la historia de los reyes, ya está clara la división entre el norte y el sur de Israel. El norte gobernado por el rey Jeroboam y el sur por el rey Roboam. En esta zona estaban incluidas las tribus de Judá y Benjamín. ¿Recordáis que Roboam tuvo que salir huyendo de la zona norte cuando los israelitas mataron al cobrador de impuestos enviado por él? Por este motivo Roboam y Jeroboam ya se trataban como enemigos. Por este motivo, Roboam quiere invadir al Israel del norte para hacerlo tributario de él. Vamos a comprobarlo con la Biblia leyendo el versículo 1 de este capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Realmente Roboam se sentía poderoso, ya que disponía de un ejército fuerte, heredado de su abuelo David y de su padre Salomón. Por esto se sentía con fuerzas para enfrentarse con Jeroboam. Pero hasta ahora nadie había contado con Dios, pero éste le aconseja a Roboam, por medio del profeta Semanías, que no fuese a la guerra, porque eran sus hermanos, aunque no hubiese buena relación, como dice el versículo 4. Ahora los versículos 5 al 22 nos dicen que Roboam se dedicó a fortalecer todas las ciudades en las cuales él gobernaba como rey. Y los versículos 13 y 14 nos hablan sobre los sacerdotes y levitas. Dice así: los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Con esta lectura podemos comprobar que el Israel del norte se había apartado completamente de Dios, pues había elegido sus dioses, sus sacerdotes y lugares de adoración a su capricho. Esta semilla malvada, dejada por Jeroboam, fructificó en todos los reyes de Israel y como consecuencia en todo el pueblo. Muy interesante lo que dice el versículo 17. Una vez que se concentraron en Jerusalén los sacerdotes y levitas, dice así: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvo en el camino de David y de Salomón. Es lamentable que los reyes del pueblo de Dios se alejaran tan rápido del apoyo del Señor. El versículo 21 dice que Roboam tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. En aquella época, la importancia de los reyes se medía por las mujeres y concubinas que tenían, aunque, por supuesto, Dios no aprobaba esto. El versículo 22 nos dice las intenciones de Roboam para el momento de sustitución como rey. Y puso Roboam a Abías, su hijo, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Y el último versículo nos quiere decir que Roboam había madurado y recuperado un poco de la sabiduría de su padre Salomón. Dice así: obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Creo que podemos adentrarnos en el capítulo 12, que dice así. Leo el versículo 1 ahora, porque es el comienzo de la decadencia de Roboam. Nos dice lo siguiente: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él.
el mal ejemplo del rey repercutió negativamente en el pueblo. Bueno, pues vienen las consecuencias del alejamiento de Dios. Leamos el versículo 2, que dice así: Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Los egipcios se llevaron todas las riquezas acumuladas, primero por David y luego aumentadas por Salomón. Pero el problema no había terminado ahí. Pero el profeta Semaías le transmite al rey y a sus príncipes lo que había pasado, que figura al final del versículo 5. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y el rey y los príncipes reconocen, arrepentidos, que habían cometido el error de apartarse de Dios, como podemos ver en el versículo 6 que dice: Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Ante esta demostración de arrepentimiento, Dios vuelve, como siempre, a ayudar a su pueblo, según podemos ver en el versículo 12, que dice así: Y cuando él se humilló, está hablando del rey, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Ya se ha efectuado el castigo en gran medida. Ahora el Señor concedería liberación a un remanente y no ocasionaría la destrucción completa que merecían sus iniquidades. Sin embargo, finalmente se cumpliría si el pueblo persistiera en la iniquidad. Dice el versículo 13 que Roboam reinó en Jerusalén 17 años. Y en el versículo 14 dice: E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y en el último versículo nos dice que reinó en su lugar su hijo Abías. Pues mañana, queridos amigos y amigas, seguimos el estudio con el tema 266. Muchas bendiciones y hasta mañana.